Gracias por permitirme hablar al comienzo y abrir esta reunión. Yo quisiera plantear rápidamente, algunos temas a propósito de la memoria de Javier. Como decíamos ayer en un Zoom que tuvimos con otros amigos de la Escuela Saúl Cantoral, Javier ya es una figura nacional, es un poeta también nacional junto con César Vallejo. Y es curioso porque si uno compara los fenómenos de las vidas de Vallejo y de Javier, nos encontramos con sendas diferentes, porque Vallejo vive una guerra, escribe al terminar prácticamente esa guerra en una derrota. Su poema, sus poesías, sus poemas humanos son casi una conclusión terrible de lo que él había visto, vivido y en donde había actuado en la Guerra Civil Española. Y contrariamente a eso, Javier más bien es un poeta auroral. Él es un comienzo y no alcanzó a ver lo que todos nosotros hemos visto para bien y para mal muchos años y muchas décadas después. Pero igual, en ambos polos, el comienzo y el final son paradigmáticos para el Perú y yo diría también de alguna manera para América Latina. En otro aspecto, también digamos que es importante distinguir aquello que permanece de la época de Javier y aquello que cambió. Lo que permanece, por supuesto, es la injusticia contra la cual él y muchos nos alzamos en esa época. Un país que vivía todavía en instituciones semifeudales, un país donde la servidumbre todavía existía, donde existía el trabajo gratuito, donde existía el pongaje, donde existía el dominio de los terratenientes, todo lo que nosotros sabemos. Y en ese sentido, es muy importante recordarlo porque significa que el sacrificio de Javier no fue en vano. El sacrificio de Javier formó parte de toda una lucha de muchos años, yo diría incluso de siglos, desde la llegada de los europeos, en que se luchó contra un sistema que finalmente colapsó. Y colapsó no por propia dinámica, digamos, sino colapsó precisamente por la acción de todas las gentes que, como Javier, sacrificaron sus vidas para terminar ese terrible régimen. En ese sentido, como repito, el sacrificio de Javier de ninguna manera fue vano. Y por supuesto, como también sabemos, abrió el camino para nuevas reformas en el país y para nuevos cambios. Eso fue lo que cambió y eso es lo que justifica a Javier. Pero también lo que determina la permanencia de Javier es que el fondo de la dominación continuó. Y por supuesto, Javier fue parte de una lucha antiimperialista, fue parte de una gran operación, y eso es bueno también resaltarlo, no fue una iniciativa de un joven romántico ni de un grupo que por ahí se les ocurrió alzarse en armas y lo hicieron. No, esto fue parte de una gran operación, yo diría que mundial, de la que formaban parte la descolonización del África, el ascenso de la Unión Soviética como potencia mundial, la joven para esa época revolución china, la lucha por la segunda liberación de Vietnam todavía no había empezado, empieza el 64, un año después de la muerte de Javier, pero ya la lucha de los vietnamitas contra el imperialismo francés había terminado en los años 50 con el triunfo de Dien Bien Phu. Patricio Lumumba acababa de ser asesinado y los negros de Estados Unidos estaban empezando su lucha por
los derechos civiles. Entonces, todo eso fue lo que impregnó la lucha de Javier y sus compañeros, y también, como decía, fue parte de una gran operación, porque esa gran operación fue la que empezó con la Segunda Declaración de La Habana, es decir, la liberación de América Latina y la conversión de los Andes en una gran sierra maestra. Y de esa forma parte la revolución que sería triunfante después de Nicaragua, que fracasó al comienzo en su primera fase, las luchas de los guatemaltecos, las primeras guerrillas venezolanas, las segundas o terceras guerrillas colombianas, los intentos de guerrillas en Argentina, en Paraguay, en fin, y también la Revolución Boliviana, que fue la que dio amparo, la que nos acogió y la que permitió que desde Bolivia hiciéramos los primeros preparativos conspirativos para la operación, lo que yo diría que fue la primera campaña del Ejército de Liberación Nacional dirigida hacia la selva sureste del Perú. Entonces es bueno siempre también recordar que en esta fase el sacrificio de Javier empieza un ciclo que terminaría con la muerte de Ernesto Guevara en octubre de 1967. Y el Ejército de Liberación Nacional peruano fue parte del Ejército de Liberación Nacional formado por el Che, que también el sacrificio del Che señaló el término de un ciclo más de la lucha por la liberación de América Latina, que volvería a empezar. Y eso también es muy interesante cuando uno lo ve en el curso de los largos plazos, porque la lucha por la liberación va por ciclos. Y ahora en el mundo estamos viviendo un nuevo ciclo. Y ese es un ciclo global. Es el ciclo que algunos dicen de la desglobalización. El mundo se está desglobalizando. Vuelven a aparecer los nacionalismos. Nuevas derechas asoman su rostro a las vidas políticas de diferentes estados y dos grandes campos van produciéndose en el mundo. El campo europeo más o menos decadente, siempre aficionado a las guerras, que corre a cada guerra con entusiasmo porque sabe los dominantes de Europa que en cada guerra van a encontrar enormes y millonarios negocios, y el campo asiático, la mayor parte del planeta, que se niega cada vez más a seguir el carro de los colonialistas. Y también lo interesante de este periodo es que un nuevo mundo está surgiendo en el Asia. No es un mundo socialista, es un mundo capitalista. Son nuevas burguesías que disputan y reclaman su derecho. Y esos procesos no están desligados también de procesos sociales, y muchos de ellos, como en el caso de Vietnam, como en el caso de China, que está abriéndose camino hacia lo que ellos llaman una sociedad modestamente acomodada, significa también una activa y radical, aunque progresiva, distribución de los ingresos, que forma parte, de todos modos, de un profundo proceso de cambio mundial. Y finalmente quisiera decir que lo que señala esta época es el terrible peligro de tener al norte de nosotros un imperialismo furioso, histérico, aterrorizado, amenazante, capaz de llevarnos a una guerra mundial. Y creo también, y siempre acabo, cada vez que tengo posibilidades de hablar con esto, creo que la misión de nosotros hoy día, a la sombra de la memoria de Javier, es llamar a la paz mundial, luchar por la paz mundial,
abrirnos paso, gritar, hacernos escuchar, mover a todo el mundo, porque también, como hay ciclos, parece que hubiéramos regresado al comienzo de la Primera Guerra Mundial. El comienzo de la Primera Guerra Mundial, que señaló el comienzo de los movimientos revolucionarios de América Latina, entre ellos el Partido Socialista de Mariátegui, que después sería Partido Comunista, está precisamente señalado por eso, por intelectuales como Romain Rolland, cuyos escritos ahora cobran una enorme actualidad. Porque Romain Rolland, recordémoslo, desgraciadamente las generaciones nuevas no lo conocen, pero habría que difundirlo, en momentos en que en Europa había una fobia anti-alemana, así como hoy día hay una fobia antirrusa, fue capaz y tuvo la valentía en Francia de levantarse contra el militarismo francés, hablar claro y llamar a la paz y la amistad entre los pueblos alemán y francés, así como nosotros creo que deberíamos llamar a la amistad entre los pueblos ruso, contra el cual se está haciendo se está intentando hacer un linchamiento mundial entre el pueblo ruso y el resto de los pueblos de Occidente y de Oriente, porque es mucho lo que le debemos a Rusia. Y lo que le debemos a Rusia no es casual, porque Rusia es una gran cultura, es una enorme cultura que viene de siglos y que ha aportado grandes, grandes elementos a toda nuestra vida hoy día. Bueno, pues el recuerdo de Javier y el nombre de Javier nos llama a decir todo esto. Y una vez más, queridas compañeras y compañeros, muchas gracias por haberme permitido abrir esta reunión y seguramente ustedes completarán todos los vacíos que yo he dejado en mi exposición. Muchas gracias.